Y estaba pensando en las colonias de vacaciones y en ese momento donde los papás que tienen que trabajar y encuentran en esto que es público el recurso para poder seguir trabajando y enviar a los chicos a un momento de distensión, a veces no suele ser tan así, no suele ser tan placentero porque siempre hay problemas, a veces se incrementan. Estamos, Pedro, con una invitada, le damos la bienvenida a Graciela Muñiz, defensora adjunta del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Graciela. ¿Cómo le va? Gracias por la visita. ¿Cómo están las colonias de vacaciones en este año? Bueno, quizás un poco más agravadas que el año anterior. Déjeme decirle que los polideportivos, que son los que recibirán a casi 15.000 chicos en esta colonia, durante casi todo el 2010 y parte del 2009, he presentado numerosos recursos de amparo, porque en todos ellos se desvirtuaba el uso para que fue creado un polideportivo. Desde instalar el primer precinto dentro del Parque Sarmiento, imagínense lo que sería hoy, por un lado entrando el transporte escolar con los chicos en una colonia y por otro lado los autos de la comisaría metropolitana con una zona de detención, con calabozos, como ellos lo llaman así, ¿no? El segundo recurso de amparo fue para el Parque Roca, que hay una parte que está, digamos, bastante abandonada y el gobierno de la ciudad se la quería entregar 15 manzanas a la Federación Argentina de Autotransporte de Cargas para construir ahí naves de depósito, playas de carga y descarga, estaciones de servicio, hasta hotelería. Tercer recurso de amparo, Parque Sarmiento, porque ingresaban las obras, la tierra de las obras del SUBTV dentro del Parque Sarmiento produciendo carga y descarga. Esto es lo que nosotros hemos hecho durante el 2010, viendo que se desvirtuaba el uso del polideportivo, de los polideportivos que recibirán hoy a los niños, y por otro lado, viendo que nada se invertía en lo que tenía que ver con infraestructura, es decir, nos vamos a encontrar con las mismas situaciones de años anteriores. Pastos altos, sanitarios en mal estado, cables expuestos a la mano de los chicos. Un peligro. Un peligro. Yo no me acuerdo si fue el año pasado, Graciela, o el anteaño, que hubo un verdadero escándalo por el tema de los micros, del transporte público que tiene que llevar a esos chicos, que se retrasaban, que no aparecían, que estaban vencidas las licencias. Sí, el tema del transporte el año pasado, los transportes tenían que hacer 2 vueltas para buscar a cada uno de los grupos. Por lo tanto, si llegaba el primer grupo tenía derecho al desayuno y al natatorio en algunos casos. Si llegaba la segunda tanda del micro, bueno, esas personas, esos chicos no tenían derecho o tenían que optar o por el desayuno o por el natatorio. Y comentamos que son chicos de bajos recursos, por lo tanto ir al natatorio como tomar el desayuno son... Si nos aguarda un segundito, tenemos una comunicación con el móvil. Sí, Alejandra Corrales está en la sede de la CTA. Te saludamos, Alejandra, ¿cómo te va? Se debe definir ahí un costo de canasta básica que provisoriamente, aunque sea precario, nos sirva para definir la franja sobre la cual vamos a discutir en las paritarias del sector público y del sector privado. Según pudimos saber de antemano, se va a tratar la canasta básica. Lo que quieren es que se convoque al Consejo del Salario, quieren también que se elimine el trabajo en negro y que se empiece a regir una asignación prenatal y que el próximo 17 de marzo va a haber elecciones complementarias. Recordemos también que hay un conflicto por parte de Hugo Yasky y Pablo Micheli a ver quién es el verdadero titular de esta central de los trabajadores a partir de las elecciones complementarias que se realizaron el 9 de diciembre pasado. Lo cierto es que en el día de ayer el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo, a cargo del juez Pablo Candal, rechazó la medida cautelar solicitada por Hugo Yasky, que es el actual secretario de la General, convalidando las elecciones complementarias. Si te parece, escuchamos la palabra de Hugo Yasky a ver qué dice al respecto. Una ley para el 1,5 millones casi de trabajadoras de casas particulares que debe ser sancionado durante el correr de este año. Tiene que avanzarse con la ley de participación en las ganancias, la equiparación de las asignaciones familiares en todo el país para que cobre el mismo valor el trabajador de las provincias del NEA, del NOA o de la Patagonia, convertir en ley la asignación universal por hijo. Hay que convertirla en ley para que sea un derecho que ya no pueda ser modificado ni retaseado. Y creo que hay 2 cuestiones que todavía están en mora. Primero, extender a todo el monotributismo la asignación universal por hijo. Y segundo, incorporar la universalización del subsidio prenatal. Entendemos que el prenatal, para los sectores más castigados por la pobreza, para garantizar que los pibes puedan nacer en las mejores condiciones, tiene que ser un derecho sin exclusión.
El mismo principio que rige el salario por hijo tiene que regir el prenatal. Aumento a partir del 1 de enero de la asignación universal por hijo. Hay que recomponer el valor de la asignación universal por hijo y hay que hacerlo retroactivo al 1 de enero. Convocar a todos los movimientos sociales del país reconocidos, y se tendría que establecer un censo de los movimientos sociales que actúan en el país, convocarlos a discutir una solución integral para el tema de tierra, vivienda y hábitat, en la que se comprometan fondos nacionales y provinciales y tierras nacionales y tierras provinciales. Creo que es imprescindible resolver este tema. Aprobación. La palabra de Hugo Yasky. Estamos hablando de la conferencia que está brindando allí en la sede de CTA. Vamos a retomar contacto con el móvil en cualquier momento. Y seguimos la entrevista que le estábamos haciendo a la secretaria adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, defensora adjunta, perdón, Graciela Muñiz. Nos estaba explicando, bueno, cómo era la situación de las colonias. Y básicamente, Pedro, uno se pregunta, ¿todos los chicos tienen acceso, independientemente del poder adquisitivo de sus padres, a estas colonias de verano? Sí. Todos los chicos que vivan en la Ciudad de Buenos Aires tienen acceso al plan, al programa de vacaciones en la ciudad, dependiente de la Subsecretaría de Deportes y también del Ministerio de Educación porteño. Pero con un cupo. La verdad es que siempre se ha discutido esto, inclusive en una época hubo una discusión porque no se aceptaban chicos, por ejemplo, del conurbano bonaerense, ¿no? Que estaban muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires y no se lo aceptaban. Por supuesto que debe haber un cupo. Por supuesto que debe haber, siempre se han aceptado entre 15.000 y 18.000 chicos, por lo tanto tenemos un cupo que muchas veces ni siquiera llega a cumplirse, ¿eh? Muchos de los chicos que se anotan, sus papás, bueno, deciden a último momento no enviarlos, es decir, nunca llega a cumplirse, es decir, no hemos tenido problema con respecto a los cupos de ingreso. Si es así, se anota en una lista de espera cada uno de los chicos y a medida que algunos no van concurriendo, se van a los nuevos lugares. Graciela, estamos hablando de miles de chicos y aparentemente por el relato es una situación muy preocupante. Le han desnaturalizado su propio espacio. ¿Quién tiene responsabilidad directa? El subsecretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno porteño, el licenciado Francisco Larrazábal. Él es el que, de alguna manera, a través de los decretos que ha hecho el Ejecutivo, ha tratado de ceder espacios de los polideportivos, desvirtuando su uso, el uso para el que fue creado, que tiene que ver con el ocio, el deporte, la recreación, desnaturalizando el uso y dándoselo, por ejemplo, en el caso del Parque Roca, queriéndoselo dar a empresas privadas. Por eso, desde mi lugar, he presentado numerosos recursos de amparo para proteger este espacio que por naturaleza fue creado y porque aparte lo dice el artículo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el artículo 33, la ciudad debe sostener centros deportivos gratuitos para todos los habitantes de la ciudad. Ahora, cuando usted advierte sobre esta irregularidad, ¿qué diálogo tiene con las autoridades de la ciudad? La verdad es que cuando yo empiezo a ver estos movimientos es porque lo leo en el boletín oficial. Nadie nos advierte ni nadie nos dice, bueno, el Parque Roca va a estar destinado a la Federación de Autotransporte de Cargas. En el Parque Sarmiento se va a construir el precinto 12. Bueno, nosotros lo leemos en el boletín oficial y a través de eso usamos medidas legales porque desvirtúan el uso para el que fue creado. Con respecto al diálogo, bueno, así lo decidió el Ejecutivo y punto. También hay una decisión ahora del Ejecutivo porteño en el Parque Chacabuco. De hace 15 días comenzaron una obra plena de remodelación del Parque Chacabuco que dura 9 meses. Por lo tanto, los chicos que concurren al Parque Chacabuco, que son alrededor de 1.500 más 200 chicos especiales, se van a encontrar con un parque que está con máquinas excavadoras, con traslado de escombros, y la verdad que es como tentar la seguridad. Si el ingeniero Macri quería demostrar una gran remodelación de un espacio público, lo hubiera hecho después que culminaron las colonias. No de esta manera, donde van más de 1.500 chicos, el tránsito del polideportivo hacia la pileta descubierta, bueno, está lleno de trabajadores, está lleno de obreros, de máquinas retroexcavadoras, no sabemos por dónde van a ingresar las ambulancias, por dónde va a ingresar el transporte escolar, dónde va a ingresar el camión de la comida para abastecer a los chicos. Es más o menos como que en el mes de marzo, con los primeros días de clase, uno vea la remodelación o el trabajo que estaba pendiente en el colegio, ¿no? Exacto. Yo para terminar, Graciela, le quería preguntar, ¿quién se encarga de fiscalizar, por ejemplo, el estado de las piletas, el estado de los lugares donde van a ir los chicos, la comida? ¿Qué ente sería el que, digamos, fiscaliza de alguna manera que esto sea lo correcto y lo que los chicos necesitan, lo que se les da? Bueno, con respecto, por ejemplo, al transporte escolar, digamos, el propio gobierno de la ciudad, cada una de las unidades de transporte escolar tiene que pasar por SACTA su verificación
deben ser micros que no deben superar los 20 años, cada uno debe tener en su asiento su cinturón de seguridad. Los chicos deben estar sentados antes de que arranque cada uno de los transportes escolares. Con respecto a la comida, la parte de bromatología del gobierno de la ciudad, ellos son los que tienen que ir y decidir si el presaje es correcto, si la temperatura es adecuada, si la comida alcanza de acuerdo a cada grupo de niños. Por supuesto, nosotros controlamos todo y estamos en cada una de las partes, ¿no? Relevamos transporte escolar, relevamos la comida, relevamos cuál es el estado natatorio, que depende de la Agencia Gubernamental de Control. Nosotros nos hemos encontrado que por cada natatorio, que debería tener un libro de agua, donde se mide el cloro, el pH, claro, la turbiedad, bueno, encontramos que el libro de agua no existe y nosotros, como organismo de control, debemos poder ver un círculo negro que está en el fondo de la pileta, con gran visibilidad. Si eso está turbio, quiere decir que el agua del natatorio no está en adecuadas condiciones. No es apta. La charla da para más, Graciela. Sí. De todas maneras, le agradecemos el haber estado con nosotros. Graciela Muñiz, secretaria adjunta, defensora, adjunta del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima y muchas gracias.